En el mundo de los inventos hay pequeñas decisiones que cambian el rumbo de la historia. Esos eventos que pueden ser considerados canónicos. Un instante que puede transformar una situación puntual o curiosa en un producto que se vende en todo el mundo. En este caso, una golosina derretida y un radar militar fueron los dos elementos que inspiraron a Percy Spencer a crear uno de los electrodomésticos más polémicos. Los que están a su favor dicen que es conveniente, rápido, fácil de usar. Y los haters aseguran que básicamente le estás metiendo una inyección de radioactividad a la comida. Pero este producto no fue un éxito desde el principio, sino que le tomó más de 30 años volverse popular. Hay mucho debate sobre si es seguro para cocinar, cómo funciona, sin embargo pocos conocen su historia. Así que hoy voy a contarles quién inventó el microondas. El primer horno de microondas salió al mercado en los Estados Unidos en 1947, pero al principio la verdad no le fue nada bien. Para que se den una idea, pesaba más de 300 kilos, medía 1,5 metros y a precio de hoy costaba unos $3.000. Recién 20 años después lograron hacer un modelo más compacto como para el hogar y ahí sí despegó en ventas. Ahora 9 de cada 10 hogares estadounidenses tienen uno y se venden más de 30 millones de unidades por año en todo el mundo. Y debe ser uno de los productos que más cuesta amortizar, porque el microondas pasa inactivo más o menos un 90% de su vida útil. Lo cierto es que hay muchas opiniones encontradas sobre el microondas, que es un invento bárbaro y que cocina todo rápido, que la comida calentada ahí es horrible y radioactiva. En fin, ya vamos a hablar de todo eso, pero primero quiero contarles sobre su inventor y cómo llegó a esa idea con un radar militar y una barra de golosina. El señor Percy LeBaron Spencer nació en 1894 en Howland, Maine, pero cuando tenía 2 años su padre murió y lo mandaron a vivir con sus tíos. Sin embargo, las desgracias no terminaron ahí porque su tío murió cuando él tenía 12 y Percy salió a trabajar para poder ayudar a su familia. Una de sus grandes virtudes era la curiosidad, le gustaba leer sobre todo para aprender. Por ejemplo, no sabía nada de electricidad, pero leyó, aprendió y fue a instalar toda una red eléctrica a una fábrica. En 1912 ocurrió un hecho histórico que todos conocemos y eso cambió un poco sus intereses. El 14 de abril se produjo el hundimiento del Titanic y él quedó fascinado con todo el operativo de rescate, en particular con el rol de la radio en ese trabajo. Entonces, cuando cumplió 18 años, se anotó en la Marina para entrar como operador de radio y aprender mucho más de la parte técnica. Su nieto cuenta que Percy le gustaba mucho leer sobre física, cálculo y ciencia mientras hacía las guardias nocturnas. Recordemos que Percy no había terminado el colegio, era completamente autodidacta. Después de la Primera Guerra Mundial, el joven Spencer se va de la Marina y entra a trabajar en una empresa que se llamaba Raytheon Company. Esta compañía había sido fundada por el científico Vannevar Bush, que fue uno de los organizadores del proyecto Manhattan, y si vieron la película Oppenheimer es este actor, que también quizás lo reconocen de Full Metal Jacket o la serie Stranger Things, no sé, dato. Entonces, durante sus años en Raytheon, Spencer se vuelve experto en un objeto en particular, que era el magnetrón. ¿Qué es el magnetrón? Bueno, es un tubo que transforma energía eléctrica en energía electromagnética en forma de microondas. Y es importante porque era el principal componente de los radares militares, con lo que detectaban los submarinos o los aviones. El tipo se volvió tan experto en los magnetrones que desarrolló un sistema para poder producirlos en masa. Antes podían hacer 17 por día y con el método de Percy llegaban a hacer 2.600 diarios durante la guerra. Pero ¿cómo pasa de trabajar con radares militares a inventar un electrodoméstico que calienta comida? Resulta que un día en 1946, mientras estaba haciendo unos experimentos con el magnetrón, fue a buscar una golosina que tenía en el bolsillo y se dio cuenta que estaba completamente derretida. Y eso podría haber quedado ahí, o sea, iba, la tiraba a la basura y listo, pero no. Don Spencer decidió hacer más pruebas, porque no se olviden que ante todo era una persona muy curiosa. Entonces probó primero con un bowl con granos de maíz, los acercó al magnetrón y de golpe, ¡puf!, salieron pochoclos. Después intentó con un huevo, pero este explotó, entonces se dio cuenta que quizás necesitaba algo que envolviera el alimento, que lo contuviera. Y así fue mejorando el producto hasta que en 1947 Raytheon lanza el Radar Range, que fue el primer horno de microondas de la historia. Pero como les conté antes, este era un producto muy grande y caro, entonces solamente lo compraban los restaurantes y los negocios gastronómicos. Ahora bien, ¿cómo sabía Spencer que usar las microondas para calentar comida era algo seguro? Bueno, la realidad es que no lo sabía, o sea, nunca había
había hecho las pruebas para ver que eso estuviera realmente bien. Y esto es algo que en ese momento no le dieron importancia, pero a medida que se volvió un producto más hogareño y doméstico, la gente se empezó a preguntar, che, ¿es acaso esto seguro? Como no soy médico, fui a la fuente y la Organización Mundial de la Salud dice que cocinar o calentar comida en el microondas es seguro, no es radioactivo. Aunque sí recomiendan seguir todas las precauciones que diga el fabricante y no estar al lado del microondas cuando está funcionando o hacerlo funcionar sin comida. Cuando ponemos a calentar un alimento en el microondas, lo que hace es que ese pequeño magnetrón que tiene empieza a mover las moléculas de agua que tiene el alimento. Ese movimiento produce fricción, eso produce calor y hace que se caliente la comida más rápido. La radiación del microondas no tiene la potencia suficiente para alterar la composición química del producto, como si fuera Chernobyl, sino que simplemente mueve las moléculas, las hace vibrar. Igual les voy a dejar en la descripción el artículo de la OMS por si quieren leer más sobre el tema. Volviendo a la historia, el microondas doméstico más barato y más chico salió recién en 1967, porque 2 años antes Raytheon había comprado Amana, que era una empresa de electrodomésticos. Para 1975 ya se vendían más de 1 millón por año y estaba en un 25% de los hogares de los Estados Unidos. Pero lamentablemente Percy Spencer no llegó a ver su invento convertido en un electrodoméstico hogareño y popular. Él murió en abril de 1970 a los 76 años y habiendo recibido solamente $1 de Raytheon por su idea. Después la empresa abrió el laboratorio Spencer dedicado a la memoria de Percy y a investigar también sobre la tecnología y las microondas. Sin embargo, nunca tuvo un gran reconocimiento económico por esa o las otras 130 patentes que tienen su nombre. Y justamente parte de la idea de esta sección es recordar y conocer a las personas que están detrás de los objetos que quizás usamos todos los días. Porque más allá de las empresas, también hay hombres y mujeres que con solo una decisión, un pequeño hecho puntual, cambiaron el rumbo de todo un negocio. Nosotros nos vemos la próxima. La 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 la.